Bueno, bien. Ahí arrancó la grabación. Digo, perdonen por todos los contratiempos. Eh, Dormí poco, entonces estoy medio intentando sobrevivir al día. Pero bueno, volviendo al principio. Función implícita, decimos que es una función donde no hay ninguna variable despejada, sea porque no se conoce la forma de la función, porque no se puede despejar en sí ninguna variable o porque no se hizo el paso de despejarla. En general, nosotros la función implícita la usamos para el caso donde o no conocemos la función, la forma de la función, o no podemos despejar una variable en función de la otra. Y para poder trabajar con estas funciones se usa el teorema de la función implícita, que digo, no debe ser nada nuevo para nadie, que dice que si tenemos una función implícita del tipo f mayúscula con una variable y, digo, este es un caso especial, una variable y que va a ser la que queremos despejar, y una serie de variables x1 a xn, es decir, n variables que a partir de ahora las llamamos endógenas y exógenas. La i o las i van a ser las endógenas y las x van a ser las exógenas, ya haciendo el paso hacia lo que después vemos en estática comparativa. Dada esta función igualada a cero, se tiene que cumplir que existe un punto P0 para el cual la función valuada en ese punto es idénticamente igual a cero. Acá me faltó esperen que estoy, el idénticamente porque es clave la diferencia, digo, la función puede estar igualada, pero en algún punto puede ser igual a cero o no, pero si este es el igual y este es el identidad, el símbolo de identidad. Y nosotros queremos que se cumpla como identidad, que siempre que esté evaluada en el punto P sub 0 sea idénticamente igual a cero. Este punto que nosotros vamos a encontrar, digo, para ir vinculando con la estática comparativa, es el punto óptimo de un modelo, por ejemplo, eh, no sé, el MKS o el ISLM o lo que sea, digo, el punto donde se cumplen las condiciones de equilibrio. Después la condición 2 dice que existen todas las derivadas parciales de f y son continuas en un entorno de P sub 0. Esto no tiene mucha más explicación. Y el tercer punto dice que la función f derivada respecto a i es distinta a 0 en P sub 0. Si esto se cumple, se dice que i está definida implícitamente en un entorno de P sub 0 como función de x1 hasta xn y posee las derivadas parciales continuas con esta expresión. Es decir, la derivada de i respecto a cualquiera de las xi es igual a menos la derivada de f respecto a la variable exógena en cuestión sobre la derivada de f respecto a la variable endógena. ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, No, no. Bueno. Este es el soporte gráfico que ya lo mostré en el encuentro anterior. Como acá vemos una función f de xy igual z, y para el caso particular donde z es igual 0, tenemos que en este plano, en el plano z igual 0, podemos ver que el corte que hace la superficie esta de la función z igual a fxy, el corte en el plano z igual 0, define una función x o y en función de x o x en función de y, en este punto que podemos calcular las derivadas parciales con la fórmula que vimos antes. Esto como para que vean la explicación gráfica que ayuda mucho. Y bueno, ahora pasamos al sistema de ecuaciones de funciones implícitas, donde tenemos varias funciones implícitas de 1 hasta n, con eh, de i1 hasta in variables endógenas, perdón, y de x1 a xm variables exógenas. Acá está resumida la información, todas igualadas a cero. Era Franco el que preguntaba el tema de las letras. Bueno, acá está todo desarrollado en forma genérica. Digo, pueden ser una, dos o n variables, cualquier cantidad de variables. Entonces,
Este sistema de funciones implícitas se puede probar a través del teorema de la función implícita para sistemas de ecuaciones, que si se cumplen estas condiciones, que son tres, se puede expresar a las distintas variables endógenas i sub 1 hasta i sub n como funciones de las exógenas. Y además que existen las derivadas parciales, y que las podemos calcular en un entorno del punto p sub 0. Las condiciones son muy similares a las condiciones de una sola función implícita, son que exista un punto p sub 0 para el cual se cumple que, bueno, la identidad está para todas las funciones f mayúscula. La segunda es que las f son todas continuas y diferenciables en un entorno de p sub 0. Y por último, la única condición que realmente es algo distinto es que el determinante jacobiano, j, no se anule en p sub 0. El determinante jacobiano es este determinante de acá, del sistema de ecuaciones asociado de la forma matricial de expresar el sistema de ecuaciones anterior, cuyas incógnitas son las derivadas parciales de las variables endógenas respecto a alguna exógena en particular. Ahora, a diferencia del encuentro anterior, voy a explicar cómo se llega a este punto para que quede todo más claro. Pero básicamente, digo, esto va a tener una solución única si el determinante jacobiano es distinto de cero. Como recordarán de álgebra, el sistema es compatible determinado si el determinante asociado es distinto de cero. ¿Hasta ahí alguna duda? Consulta, Sí, ¿cómo haces para reconocer una variable endógena y una exógena? Por ahí me cuesta eso. claro. Vos ya entiendo que lo encarás más hacia los problemas de estática comparativa, ¿puede ser? Eh, Lo hablo en el sentido de entender el concepto de variable endógena y exógena para poder reconocerla claro, en sin principio, estudiarlo de memoria. claro. En principio no hay ninguna. Conceptualmente, si querés, lo que vos querés es determinar qué variable querés explicar en función de las otras. Tiene más sentido cuando lo encarás en un modelo económico, digo. El modelo ISLM busca explicar el producto y la tasa de interés de equilibrio. Entonces, esas dos variables van a ser las variables endógenas del modelo. Y las exógenas van a ser los parámetros como, no sé, el gasto público, la tasa de impuestos, no sé, cualquier parámetro. Esa es la diferencia, quizás, es la que querés explicar, digamos. Ahí va. Bueno, ¿alguna duda más? Y si no, también lo podés pensar de que las variables exógenas son las independientes y las endógenas son las dependientes. Claro, claro, buena acotación. Bueno, entonces si no hay ninguna duda más, sigo. Bueno, este paso va a ser un poco, quizás un poco engorroso, pero me parece que está bueno para ver cómo llegamos a la expresión matricial del sistema de ecuaciones implícitas. Partiendo del sistema anterior, la idea es que aplicamos el diferencial digamos, el operador diferencial a ambos miembros y llegamos a esta expresión, que el diferencial si no recuerdan, bueno, que era el diferencial, es básicamente la sumatoria de la función, la derivada parcial de la función respecto a cada variable por su diferencial. Entonces, la derivada parcial de f1 respecto a i1 por el diferencial de i1, más la derivada parcial de f1 respecto a i2 por el diferencial de i2, y así, digamos, hasta in, y luego de x1 hasta xm, porque esas son todas las variables que entran dentro de la función. Y para todas las funciones de f1 hasta fn. Acá, digo, me faltó también poner la identidad, porque acá estamos evaluando todo en el punto p sub 0, que sería el punto óptimo. Luego lo siguiente es pasar los términos que tengan que ver con las variables exógenas del otro lado de la igualdad, como ven acá, y dejar del otro lado solo las variables endógenas. Entonces, como se pasan con signo negativo, tenemos acá el signo menos
y la sumatoria de las derivadas parciales respecto a las variables exógenas por los diferenciales. Para, de nuevo, todas las funciones de f1 a fn. Digo, si no, después pueden ver esto tranquilo, yo voy a pasar el PowerPoint, no se preocupen si no tienen tiempo de leer todas las, ¿cómo se dice? Ir viendo cada expresión en particular. Nada más lo importante es ir viendo más o menos qué es lo que estamos haciendo. Y después, la idea es que como estamos aplicando las condiciones del teorema de la función implícita, uno de los resultados de este teorema es que las variables endógenas y 1 hasta n son función de las exógenas de x1 a xm. Y entonces sabemos por la definición del diferencial que el diferencial de cada variable endógena va a ser igual a esa variable, por ejemplo la i1 derivada respecto a la primera exógena por el diferencial más la derivada parcial de i1 respecto a la segunda variable por el diferencial de x2 y así sucesivamente para todas las i1 hasta in. Una vez que tenemos estas expresiones las podemos reemplazar en el punto anterior. Digo, acá estoy volviendo al slide anterior, podemos reemplazarlas en cada uno de estos diferenciales. Y nos queda este hermoso choclo, que me llevó mucho tiempo tipear, pero bueno, básicamente es eso. Nada más le agregamos las expresiones de los diferenciales. Y luego podemos suponer que solo una variable exógena varía. Por ejemplo, una xj, x sub j indica una variable exógena cualquiera. Acá digo, no estamos haciendo énfasis en ninguna en particular. Y las demás se mantienen constantes, que sería aplicar la cláusula ceteris paribus, que dice que varía solo una variable mientras las demás se mantienen constantes. En este caso, supongamos que analizamos el efecto de x1, para mayor simplicidad. Entonces, asumimos que de x1 va a ser distinto de 0, o sea que puede haber alguna variación, y que el resto de los diferenciales de x2 hasta xm van a ser iguales a 0. Como veían en la expresión anterior, digo, todos estos términos, salvo el de x1, se nos van a anular. Lo mismo acá. Lo mismo acá. Todos estos se van a anular. Y vamos a tener... vamos a llegar a estas expresiones, donde tenemos la derivada parcial de las distintas funciones f mayúscula respecto a la endógena, por la derivada parcial de la endógena respecto a la exógena x1, y así sucesivamente para cada i sub 1 hasta i sub n. Igualado a esto de acá, que nos hace pensar en las derivadas parciales, en la expresión de las derivadas parciales de las funciones implícitas. Como se ve en el signo negativo y la derivada parcial de la función f mayúscula 1 respecto a x1 por su diferencial. Y eso para todas las funciones f. Si estoy yendo muy rápido o no se entiende algo, digo, frénenme, porque quizás me olvido de, no sé, decir algo y no tiene sentido lo que estoy diciendo. Finalmente, si dividimos en ambos miembros por dx1, llegamos a esta expresión de acá, donde acá si teníamos un dx1, al dividir por dx1 es igual a 1. Me salió horrible la letra, perdón. Y bueno, lo tachamos directamente. Y acá nos queda para cada miembro, para cada término, una expresión parecida a esta, que es la derivada parcial de f1 respecto a la variable i sub 1 a i sub n, por la derivada de i sub n respecto a x1. O sea, es una derivada de una función compuesta. Eso para todas las funciones. Y de esta forma podemos expresar todo ese masacote que teníamos antes, lo podemos expresar en la forma matricial. Esta forma de acá. Donde por un lado tenemos los coeficientes que son las derivadas parciales de las funciones
f supra 1 hasta n respecto a las variables endógenas y sub 1 hasta n. En este caso tenemos la función 1 derivada primero respecto a i1, i2, i3, hasta in. Y así para todas las funciones f supra n. Esta matriz en particular va a ser la matriz cuyo determinante es el famoso jacobiano, multiplicado por las incógnitas que son las derivadas parciales de las variables endógenas, i sub 1 hasta i sub n, respecto a esta x1 que elegimos que iba a ser la que queríamos buscar el efecto. Igual esto va a quedar más claro después. Y esto igualado a ¿cómo se llama? Estos términos de acá, que son sencillamente las derivadas parciales de las funciones implícitas respecto a x1 con signo negativo. Esto es importante no olvidárselo. Así es como llegamos a esa expresión que vimos antes que tenía el jacobiano y que nos permite, saber si se cumple el teorema de la función implícita. Recuerden que este tiene que ser distinto de 0 para que esto tenga solución. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Se entendió o qué sé yo, capaz lo expliqué muy rápido? Igual ahora con un ejemplo práctico quizás queda más claro. Yo lo entendí. O ya. O sea, ¿yo lo entendí o yo no entendí? No. Yo no entendí ahí. No, lo entendí. Perfecto. Por las dudas pregunto. Yo no entendí mucho, pero siento que con un ejemplo me va a quedar mucho más claro. Claro. Sí, yo insisto, igual cuando miren las slides más tranquilos lo van a entender. Digo, son pasos algebraicos, tampoco es que es más una cuestión de mirarlo detenidamente y sale. Pero lo importante es esto, digo, estamos encontrando una expresión matricial para hallar las derivadas. Primero para demostrar que el jacobiano es distinto de 0 y por lo tanto podemos expresar a las endógenas como función de las exógenas. Y segundo, encontrar las derivadas parciales de las endógenas respecto a una exógena en particular, a través de este sistema. Acá me faltó quizás un slide explicando un poco qué es lo que se suele hacer en ejercicio de estática comparativa. Digo, pero bueno, puedo hacer quizás una explicación un poco más verbal. Digo, para el que no lo tenía claro, la idea de la estática comparativa es, dependiendo no del problema, pero la idea es hallar los valores de equilibrio de las variables endógenas a partir de los parámetros. Y también puede ser un objetivo de la estática comparativa es ver cómo esas variables endógenas reaccionan ante cambios de los parámetros. O sea, cómo esas variables en el equilibrio se comportan de acuerdo a un cambio en las variables exógenas. Digo, si cursaron macro, esto es ver cómo cambia el equilibrio cuando aumenta el gasto público o cuando aumenta la cantidad de dinero. Digo, eso es lo que estaban haciendo, solo que ahora se ve el aspecto matemático, digamos. Y la idea es que estos sistemas de ecuaciones implícitas nos permiten, dada cierta información sobre las derivadas parciales de las funciones implícitas, nos permite saber cómo reaccionan las endógenas a los cambios en las exógenas. ¿Cómo? Bueno, viendo estos sistemas y viendo, resolviendo estos sistemas para las derivadas parciales y viendo cuál es el signo de las derivadas. Depende mucho del problema, porque en algunos problemas sabemos cómo se comportan las variables, tenemos la expresión de las funciones. Digo, tenemos la variable endógena igualada a las exógenas y sabemos cómo se comportan, pero en la mayoría de los casos tenemos una forma genérica de una función y no sabemos no sabemos cómo es la forma, no podemos derivar porque no sabemos cómo es la forma, no podemos conocer cuál es el cambio en los valores de equilibrio,
pero sí podemos darnos una idea a través de usar estos sistemas de funciones implícitas, una idea del signo del cambio. Digo, no hace falta conocer la forma de la función del producto en el ISLM para saber que si aumenta el gasto público va a aumentar el producto de equilibrio. O sea, eso se verifica como una pendiente positiva, una derivada positiva. Eso como introducción, digo. Nuevamente me faltó hacer una slide donde desarrolle esto eh, más sintéticamente. Y acá, bueno, agarré un ejemplo de un ejercicio del curso de Macaya, de la guía práctica, que ve mucho, entiendo, esto de los modelos y el análisis estática comparativa. Dice así, hay un ejercicio 3, dice, considera ahora la siguiente especificación general del modelo ISLM en su versión keynesiana, dada en su forma estructural. Tenemos dos ecuaciones, I es igual al consumo que depende del producto, más la inversión que depende de la tasa de interés, más G, que es el gasto público. Y después la segunda ecuación, que es la del mercado de dinero, que es que la cantidad real de dinero, M sobre P, es igual a la demanda de dinero, o sea, la oferta de dinero es igual a la demanda de dinero, que depende del nivel de producto y la tasa de interés. Entiendo que todo el mundo está familiarizado con macro, entonces, digo, estas son las dos ecuaciones del ISLM que nos dan las condiciones de equilibrio para ese modelo. Y además nos dan una serie de derivadas, estas de acá, unas derivadas parciales, que, como les decía al principio, van a ser la clave para poder establecer cómo cambian las variables endógenas, a pesar de que no conozcamos la forma funcional de esas variables. Hasta acá vamos bien, digo, de la parte anterior no hay dudas, de esto no hay dudas por ahora. Asumo que no. Digo, si hay alguien en el chat que preguntó algo, avísenme porque tampoco puedo ver el chat. Puedo ver el chat. Cierto. Bueno, igual si pueden leerme el chat, cualquier cosa, mejor. ¿Todo bien entonces? Bueno. Para tener un marco, digo, del ejercicio, voy a leer este parrafito. Dice, la primera ecuación es la condición de equilibrio en el mercado de bienes, mientras la segunda es la condición de equilibrio en el mercado de dinero. Esto lo acabamos de ver. No se conocen las formas funcionales, esto es clave, no se conocen las formas funcionales de las demandas de consumo, inversión y dinero. Sin embargo, se especifican algunos signos y magnitudes de las derivadas parciales de esas funciones con respecto a sus argumentos. Este sistema de dos ecuaciones determina valores de equilibrio para el nivel de producto real I y para la tasa de interés nominal R. Dados ciertos valores para la cantidad nominal de dinero, M, el gasto público G y el nivel de precios P. Y la pregunta es, dice cómo se escribe la forma reducida del modelo, que bueno, eso ahora lo vemos. Y lo más importante es estudiar cómo cambian los valores de equilibrio iniciales de I y de R ante un aumento en la cantidad nominal de dinero. Bien, esto es la forma más concisa de un problema donde nos piden usar el teorema de la función implícita. Acá, bueno, copio los datos del ejercicio más reducidos. Y yo lo que voy a plantear son dos preguntas clave antes de encarar el ejercicio. La primera es saber cuáles son las variables endógenas y cuáles son las exógenas. Y después saber cuáles son las ecuaciones del modelo que nos sirven para plantear el sistema. Teniendo en cuenta que para poder plantear el sistema de forma matricial necesitamos al menos tantas ecuaciones como variables endógenas. Acá digo, es bastante fácil porque los datos ya están bastante especificados y aparte el parrafito ese nos da mucha información. Sabemos que las variables que el modelo intenta explicar son I y R, por lo tanto son las variables endógenas. Después sabemos que las exógenas son la cantidad de dinero nominal, el nivel de precios y el nivel de gasto público. Y bueno, las ecuaciones de equilibrio son 1 y 2, digo, no hay más ecuaciones, que justamente son dos ecuaciones para dos variables endógenas. Quizás se pregunten, ¿qué onda estas preguntas? Digo, son bastante obvias,
En este problema justo sí, pero a veces nos dan problemas donde tenemos, no sé, varias ecuaciones, hay como 10 ecuaciones distintas y la idea es que sepamos plantear cuáles son las relevantes, digamos, cuáles son las que nosotros vamos a usar. En este caso, siempre usamos las ecuaciones que son las condiciones de equilibrio. En ese sentido, esta es la de bienes, la del mercado de bienes y esta es la del mercado de dinero. Después entiendo que puso otro problema, no me acuerdo ahora si en ese sentido es más complicado, pero bueno, de última, cuando vean la guía práctica van a entender lo que digo. Y bueno, entender estas cosas, o sea, saber plantear de entrada qué son las variables endógenas, cuáles son las variables exógenas y cuáles son las ecuaciones, ya es un paso bastante clave. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Cuando no incluís a ninguna de las dos, por ejemplo, el consumo lo tomás como parámetro, ¿no? El consumo lo tomás como parámetro. En este sentido, no, digo, el consumo, vos decís si lo tomo como variable endógena o en qué sentido. Claro, Exógena, porque no lo perdón. pones ni como endógena ni como exógena. Entiendo que es endógena. Al depender perdón, al depender del producto, sí. O sea, no lo vamos a considerar una variable, va a ser una función. Digo, esta es la función consumo que depende del producto. Em, Digo, normalmente los problemas indican cuáles son las variables exógenas, cuáles son las endógenas, Claro. pero digo, si no tienen una pauta, bueno, ¿cómo se dice? Esto es una función, digo, no es una variable exógena en sí. Ok. El tema es que no sabemos cuál es la expresión de esta función. Por eso lo relevante, digo, estas funciones no sabemos cómo se expresan, no sabemos, eh, no podemos despejar a las variables i y r porque no sabemos cómo son estas funciones. No sabemos si adentro es i al cuadrado más r o qué sé yo. Cualquier cosa que no se nos pueda ocurrir. Entonces, Perfecto. bueno, pasamos y teniendo nuestras ecuaciones, teniendo nuestras variables, lo que vamos a plantear es que como no podemos despejar estas variables endógenas en función de las exógenas, no podemos hallar una expresión de las endógenas eh, que dependa solo de los parámetros, que sería una expresión, digamos, de equilibrio. Esto no me olvidé de anotarlo, pero en el equilibrio las endógenas solo dependen de las exógenas, eh, cuando estamos viendo estática comparativa. Esperen que me subo un mate. Decía que, como no podemos sacar una expresión de las endógenas en función de las exógenas y comprobar que existe un punto de equilibrio, tenemos que asumir que existe. Digo, el gran, la gran función del economista de asumir que existen las cosas, capaz hay algún actuario, pido perdón, pero bueno, asumimos que existe un I óptimo y un R óptimo, que lo denotamos con el asterisco, para el cual se cumple la ecuación con identidad. Digo, siempre que estemos en el I óptimo, R óptimo, entonces esta ecuación se cumple con identidad. El producto es igual a la demanda agregada, si quieren, en términos eh, del modelo. La oferta monetaria es igual a la demanda monetaria. En equilibrio, esto se cumple con identidad. Y de estas expresiones podemos derivar dos funciones implícitas, f1 y f2, que dependen de las endógenas y de las exógenas. Y bueno, o sea, es simplemente despejar para un lado un miembro y igualarlo a cero, que como decía se cumple con identidad. Lo mismo para esto. Este es el fundamento de lo que vamos a hacer en el ejercicio. Y entonces decimos que si se cumplen las condiciones del TFI para un P sub 0, que va a ser este punto donde las endógenas están en su punto óptimo, entonces podemos expresarlas como función de las variables exógenas. La cantidad nominal de dinero, P, y el gasto público, o el gasto.
y podemos calcular sus derivadas parciales en un entorno de ese punto óptimo. Digo, y hasta acá estamos suponiendo, porque en realidad no sabemos si se cumple el teorema de la función implícita. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ver las condiciones. Y las condiciones, si no recuerdan mal, eran tres. Una es que existe el punto P sub 0, que, como dice acá, la estamos asumiendo. Por el modelo asume que existe. De hecho, si leen la consigna, él está diciendo que cómo cambian los valores de equilibrio iniciales. Bueno, porque ya existen. Y digo, si no existen, lo podemos suponer. La condición 2 dice que las f son continuas y diferenciables en el entorno de P sub 0. Y digo, en general esto va a estar garantizado por las condiciones del problema, que acá ya nos da, no nos da en sí las derivadas parciales de las funciones, ¿cómo se dice? De las f en mayúscula, pero digo, es raro que les den un ejercicio donde no se cumpla esto. Cualquier cosa, digo, pueden ir fijándose ejercicio por ejercicio, pero por lo general se cumple. Y la tercera condición, la más relevante, es que el jacobiano es distinto de cero. Verán que veo ahora, porque capaz me estoy demorando mucho. Consulta, todo el mundo puede entrar, ¿no? Porque yo no me fijé en el grupo de WhatsApp. No hubo ningún problema, perfecto. Perdón, regreso entonces. Tenemos que probar todavía que el determinante jacobiano es distinto de cero, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces tenemos el sistema este con el que arrancamos. Tenemos que plantearlo en forma matricial. Digo, acá ya nos salteamos todo el paso de hacer el diferencial, digo, reemplazar y todo el quilombo algebraico. Simplemente usamos la expresión genérica. Y tenemos dos funciones f y dos variables endógenas, I y R. Multiplicado por las incógnitas que son, en este contexto, digo, vamos a ver cómo se comporta la derivada parcial de las endógenas respecto a la cantidad nominal de dinero, porque esto nos lo pide el problema. Acá podría ser cualquier otra de las exógenas, podría ser, no sé, el nivel de precios, el nivel de gasto. En este caso lo planteamos para la cantidad nominal de dinero. Entonces, multiplicado por este vector de incógnitas, igualado a este vector de términos independientes, que es la derivada parcial de cada función f supra 1 hasta n, en este caso 2, respecto a la variable exógena en cuestión. Si calculamos cada una de estas derivadas parciales y lo reemplazamos en el sistema, nos queda que la derivada de f1 respecto a i es 1 menos c' de i, porque si ven acá, digo, estamos derivando esto, y esto es 1, digo, la variable derivada respecto a sí misma es 1, esto es c' de i, y esto, como no aparece i, lo borramos. Digo, no entra. Después derivamos f1 respecto a r. Entonces, acá, bueno, no sé si puedo borrar esto. Entiendo que sí. Como todo es práctica. Y bueno, este término no tiene r, así que no importa, este tampoco. Lo único relevante es la derivada de i respecto a r. Entonces, esto que está acá. Con signo negativo, obviamente. Luego, lo mismo para la función f mayúscula supra 2. Derivamos con respecto a i, nos queda menos L' de i, y respecto a r nos queda menos L' de r. Porque acá, digo, en este término no aparece ninguna de las dos. Y ya tenemos una expresión para el jacobiano, que si ven, digo, no tiene ningún número, no nos da ningún resultado, es todo álgebra, son letras, pero gracias a la información que nos da el problema, tenemos por lo menos los signos de esas derivadas. Y a partir de esos signos podemos calcular o podemos determinar el signo primero del jacobiano, que lo que nos interesa ver es que sea distinto de cero, y luego de las derivadas parciales que queremos averiguar. Entonces, antes de pasar el slide, perdón, lo mismo acá, reemplazamos la derivada parcial de f mayúscula supra 1 respecto a m, que en este caso en la función 1 es 0 porque no aparece m, y en la función 2, la derivada en el único término que aparece p es en este, m sobre p,
que la derivada va a ser 1 sobre p con signo negativo, es menos 1 sobre p. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Todo el mundo me escucha? Ninguna duda. Perfecto. Bueno, entonces, volviendo a lo que estábamos tratando de ver, es que el jacobiano sea distinto de cero. Digo, acá planteamos el determinante de esa matriz, que desarrollado nos da esta expresión. 1 menos c' de i por menos l' de r menos, digo, porque estamos haciendo el producto de las diagonales, menos l' de i por menos i' de r. Y entonces, con los datos que nos da el problema, podemos ver cómo se comporta esta expresión. Entonces sabemos que c' de i está entre 0 y 1. Entonces, esta resta no puede dar negativo, porque si esto está entre 0 y 1, restárselo a 1 no va a dar nada negativo. Entonces, este término es positivo. L' de r es negativo, pero como tiene un signo menos, va a ser menos por menos, da positivo. Y luego, de este lado de la diferencia, tenemos que L' de i es positivo, pero con signo menos es negativo. Y I' de r es negativo, pero con signo menos da positivo. Entonces, positivo por positivo da positivo. Menos algo negativo por algo positivo es menos algo negativo. Y menos algo negativo es algo positivo. Entonces, sí o sí, el jacobiano tiene que ser mayor a cero. De esta forma podemos probar que se cumplen las condiciones del teorema de la función implícita. Y por lo tanto, podemos hallar las derivadas parciales por Kramer. ¿Nadie tiene ninguna duda con eso? Imagino que no. Entonces, sigo con las derivadas. Bueno, como nos pedía saber cómo se comportan las variables endógenas Y y R respecto a una variación en la cantidad de dinero, M, vamos a proceder a calcular esas derivadas. Y entonces, a partir de este sistema, expresado en forma matricial, podemos usar Kramer para saber justamente estas dos cositas acá. La derivada parcial de I en su punto óptimo, porque todo lo estamos derivando, todo lo estamos viendo en el punto óptimo. Digo, esto me lo olvidé de aclarar, pero es todo en P sub 0. Siempre estamos analizando el equilibrio. Y R óptimo respecto a la cantidad nominal de dinero. Entonces, quizás también otra recomendación es cuando les piden algo en un ejercicio, intenten establecer de antemano qué es lo que les están pidiendo. Qué les están pidiendo en términos de eh, si les están pidiendo la derivada, si están pidiendo cómo varía el producto de equilibrio respecto a la variable m, bueno, sabemos que tenemos que encontrar la derivada parcial de i respecto a m. Digo, quizás suena como una boludez lo que digo, pero muchas cosas quedan más claras cuando podemos ver matemáticamente qué nos están pidiendo. Y bueno, como saben, Kramer funciona de la siguiente manera, es el determinante de la matriz esta, que está acá, J, modificada, o sea, con los términos independientes estos de acá, 0 y menos 1 sobre p, en el lado, digamos, de la variable que queremos hallar. Si acá está i y acá está r, nosotros queremos hallar i, entonces reemplazamos los términos independientes en la columna de i y el resto queda sin modificar. Y calculamos ese determinante sobre el determinante jacobiano, que ya sabemos que al ser positivo, digo, no hace falta desarrollarlo porque ya el signo lo conocemos. Este determinante es 0 por menos L' de R, que bueno, es 0, menos 1 sobre P por menos I' de R. Menos 1 sobre P por menos I' de R. Lo de abajo, como dije, es positivo, porque el jacobiano era positivo. Y arriba tenemos menos 1 sobre P, va a ser negativo porque P siempre es positivo. I' de R
es negativo, si no me equivoco, entonces es positivo. Y entonces tenemos, perdón, momento, medio engorroso esto para borrar cosas que uno escribe. Entonces tenemos que esto es negativo, esto es positivo, menos por más da menos, y como acá tenemos un signo menos, todo junto va a dar positivo. Cuestión que la derivada de I óptimo respecto a M va a ser positiva. Entonces podemos concluir que el producto de equilibrio varía positivamente respecto a aumentos en la cantidad nominal de dinero. Digo, si no llegan a un resultado correcto o si tienen dudas sobre su resultado, siempre pueden consultar respecto a la teoría del modelo y saben que si aumenta la cantidad nominal de dinero, aumenta el producto de equilibrio. Lo mismo entonces para R, nada más que reemplazamos los términos independientes en la columna de R y el otro queda sin modificar. El mismo procedimiento, digo, esto ya habíamos establecido que iba a dar algo positivo y esto da negativo. Entonces, más por menos da menos y sobre algo positivo da menos. Por lo tanto, sabemos que la derivada parcial de R óptimo respecto a M da negativo. Entonces, el interés de equilibrio varía negativamente respecto a M. ¿Hasta ahí alguno tiene alguna duda? ¿Alguno o alguna? Sí, ¿no? Justo la última la podés chequear con el gráfico con el que se construye la LM. Tal cual, digo, acá siempre, digamos, pueden recurrir a sus conocimientos teóricos de macro. Pero bueno, digo, el procedimiento no es muy difícil. Yo creo que lo más complicado de todo esto es establecer cuáles son las variables endógenas, cuáles son las exógenas y cuáles son las ecuaciones que queremos usar. Y después proceder correctamente. Yo no sé si quienes venían con dudas del sistema de funciones implícitas, si las dudas están más localizadas en hacer ejercicios prácticos, si esto aclara las dudas, si hay si las dudas van por otro lado, digo, ahí los escucho a ustedes. No, por mi parte se entendió, la verdad. Gracias. Si no tengo otro ejercicio, pero estoy viendo la hora, van a ser las 5. Está el otro ejercicio este de acá, que digo, no llegué a hacerlo en el Power, pero lo podemos pensar. Por si queda alguna duda, digo, de cómo se procede con esto. Ahí, digo, los escucho a ustedes. Si quieren, sigo con esto. Si no, paso a autovalores y autovectores o contesto alguna duda en particular. ¿Te hago una consulta? Sí. El mate para economistas, todos los ejercicios son así económicos. Mirá, De este tema. o sea, yo cursé con Herrera y no hacían tanto énfasis en los modelos económicos, o por lo menos no tanto de la lógica detrás, era más excusas para hacer ejercicios. Pero yo te diría que no son solo modelos económicos. Vamos, gracias. ¿Alguna duda más de algún ejercicio en concreto, de algún procedimiento? Digo, los que están con Macaya, yo tengo la guía práctica de Macaya y estuve viendo un par de los ejercicios. De última, si a alguno no le sale o quieren ver cómo plantearlo, pueden decirme. Y si no, sigo con autovectores y autovalores. O si tienen alguna duda de otro tema, ahora entre que hacemos el cambio de un tema a otro, podemos verlo. Bueno, asumo que no hay dudas, ya saldrán. Este lo dejo sin desarrollar, pero si alguno quiere, después mando un desarrollo.
Bueno, entonces pasamos a la parte de autovalores y autovectores, si les parece. Se un mate. A ver si el chat pasó algo. Acá me está tirando un mensaje de error esto. No, está todo bien. Bueno, entonces arrancamos con autovalores y autovectores. Bueno, aquí pongo el puntero. Entonces, autovalores y autovectores. Se los llama también valores y vectores característicos, respectivamente. Quizás use una u otro nombre indistintamente, pero bueno, son todo lo mismo. Y es una propiedad asociada a las matrices cuadradas. Respectivamente, bueno, mejor más fácil leer la definición, pero eh, la definición dice lo siguiente. Si tenemos una matriz A de n por n con componentes reales, dice que el número lambda, real o complejo, complejo lo pueden tachar porque no creo que toquen ejercicios con lambda complejo. El número lambda se denomina valor característico de A si existe un vector diferente de 0, b corta, en los complejos en n, los reales en n en este caso, tal que A por b, A por este vector, sea igual a lambda por el vector. Esta es la definición más básica de valor característico y vector característico, de la cual se sustenta todo el procedimiento para poder hallarlos. Si este vector b corta es distinto de 0, se denomina vector característico de A correspondiente al valor característico lambda. O sea, lo importante, y esto es central, b corta tiene que ser distinto de 0. No puede ser el vector nulo, porque, bueno, es la solución, es lo trivial, digo, es evidente que si ves el vector nulo, se cumple esta condición. Entonces, un ejemplo, digo, tenemos esta matriz A y tenemos este vector B corta, y si hacemos el producto de A por B, tenemos este producto acá que nos termina dando el mismo vector. Este es B. Si se ven es el mismo. Que es igual a lambda por B corta, que en este caso lambda es igual a 1. No se ve que está lambda acá. Entonces se dice que B corta es vector característico, autovector de A correspondiente al valor característico autovector lambda 1. Bueno, lo importante de esto es cómo calculamos los benditos autovalores y autovectores. Y se lo hace a través de la ecuación característica. Esta ecuación se desprende de un desarrollo algebraico que hacemos sobre la definición de autovalor y autovector. Primero lo que hacemos es, en ambos miembros, multiplicar por la matriz identidad, que como saben, bueno, la matriz identidad por A va a ser A, porque no cambia, y ya os queda acá identidad por lambda, que lo pasamos restando de este lado. Del otro lado nos va a quedar un vector nulo, y factorizamos respecto a b corta. Entonces nos queda A menos la identidad por lambda por el vector nulo igual a 0. A por el vector nulo por b corta igual al vector nulo. Ya me empiezo a marear. Entonces, de esta forma nos queda un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Recuerden que esto es una matriz, esto es un vector, y esto es un vector nulo, entonces nos queda, como decíamos, un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Y si el determinante de A menos la identidad por lambda es igual a 0, el sistema va a ser indeterminado o incompatible, indeterminado o compatible indeterminado. Y por lo tanto, podemos saber que hay una solución distinta a la trivial. O no hay solución, digo, pero en principio hay solución distinta a la trivial, que sería que el vector b corta sea igual a 0. O sea, a nosotros nos interesa hallar un vector que sea distinto al vector nulo para el cual se cumpla este sistema
perdón, esta ecuación. Entonces, a partir de eso, nosotros planteamos la ecuación característica, que es básicamente que el determinante de esa matriz A menos la identidad por lambda sea igual a cero, justamente para que el sistema sea compatible e indeterminado y haya una solución distinta a la trivial. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Yo no entiendo las características del último paso. Este último, este de acá. Sí, no, cómo llegaste lo entiendo, pero toda la explicación de al lado, que sea homogéneo, el Ok. determinante. Recordá que un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, por ejemplo, no sé, x1 más x2 igual 0, 2x2 más 2x1 igual 0, esas dos ecuaciones forman un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, donde lo importante es que están todo igualado a 0, todas las ecuaciones. Y al ser un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, siempre tiene la solución trivial. La solución trivial es que si vos tenés x1 más x2, ponele, igual a 0, y no sé, 2x1 más 3x2 igual a 0, la solución trivial es que x1 y x2 sean los dos 0, porque se cumple, digo, esto si lo reemplazás va a quedar todo 0 igual 0, 0 igual 0, pero es una solución trivial porque no, digamos, es evidente. Lo que nosotros queremos saber es si hay un vector b corta, o si hay, en términos de este problema que planteé acá, si hay valores de x1 y x2 distintos de 0 que cumplen estas ecuaciones. Y no sé si estuviste, no sé quién habló, si se pueden presentar con el nombre, porque si no me cuesta referirme a ustedes, pero no sé si estuviste en la clase, en el encuentro pasado, que hablamos de ¿cómo se llama? De los sistemas de ecuaciones y los determinantes y qué dicen los determinantes de los sistemas de ecuaciones. No sé si estuviste ahí, bueno, decime vos. Sí, sí, ahí me acordé un poco. Claro, bien. Entonces, eh, si nosotros planteamos esto en forma matricial, poner este sistema, y la matriz asociada, la matriz de coeficientes, su determinante es distinto de cero, sabemos que hay solución única. Si es igual a cero, puede haber o solución única, o infinitas soluciones, o ninguna solución. En este caso, nosotros no queremos que el sistema sea compatible y determinado, porque si hay una sola solución, va a ser la trivial. Digo, sí o sí tiene que haber más de una solución, la trivial y alguna otra. Entonces, para que se cumpla esa condición, para que exista este autovector, planteamos que el determinante sea igual a cero. ¿Ahí se entendió un poco más? O quizás me fue muy retorcido, pero Sí, sí, perfecto, gracias. buenísimo. O sea, ya planteando esta condición, establecemos que va a existir un autovector, o debería existir un autovector. Partiendo de la ecuación característica de A, vamos a obtener el polinomio característico de A, que, bueno, ahora cuando le damos el ejemplo se va a entender más, pero nosotros estamos calculando un determinante que tiene incógnitas lambda, entonces si desarrollamos esto nos va a quedar un polinomio de grado del orden de la matriz, n, donde tenemos la sumatoria de un coeficiente A0 por lambda a la n, A sub 1 por lambda a la n menos 1, bla 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 bla, bla, hasta que tenemos A a la n por lambda elevada a la 0, o sea 1. Dice acá, si A es de n por n, su polinomio característico será un polinomio en lambda de grado n, que es básicamente lo que está acá. Polinomio en lambda de grado n. Lo relevante es que las raíces del polinomio característico son los autovalores de A. O sea, son estos valores que son estos autovalores que queremos hallar. Porque si hacer las raíces garantizan que esta expresión sea igual a 0. Como cuando estamos buscando las raíces de una cuadrática, bueno, es el mismo procedimiento. Y entonces, además de eso, si A es de n por n, debe tener n autovalores. O sea, debe tener n raíces, contando las que son diferentes, como también las que se repiten. Digo, podemos tener lambda 1 igual, no sé, 2, podemos tener lambda 2 igual 3, y lambda 3 igual 3. Digo, tenemos
una raíz múltiple. La raíz 2 y 3 son iguales. Normalmente se suele decir que la raíz lambda igual 3 tiene multiplicidad 2, porque se repite dos veces. Esto es por si lo leen en un libro de álgebra. La multiplicidad algebraica es eso, se refiere a cuántas veces se repite esa raíz. Entonces, resumiendo, si es de n por n, debe tener n autovalores. Bueno, entonces, con eso, ¿cómo hallamos los autovectores? Porque hasta ahora solo encontramos los autovalores. Del punto anterior tenemos que llegamos a n autovalores lambda sub i hasta lambda sub n. ¿Y cómo se hallan los autovectores? Bueno, surgen de resolver el siguiente sistema para b corta. Si nosotros reemplazamos en la expresión anterior, en el sistema anterior, ¿se acuerdan este de acá? Si reemplazamos lambda por cada lambda distinto que encontramos, lambda sub i, tenemos un sistema donde esta expresión a menos la identidad por lambda sub i se convierte en la matriz b sub i para indicar que es la matriz que surge de reemplazar el lambda sub i por b igual 0, igual al vector nulo, para cada lambda sub i. Esto es clave. Entonces nosotros lo que estamos haciendo acá es resolver un sistema de ecuaciones. Digo, tenemos esta matriz de coeficientes, tenemos este vector de incógnitas y tenemos el vector nulo. Entonces queremos hallar el vector b corta que garantice esta igualdad. Entonces los vectores resultantes, que sean distintos del vector nulo, mucho énfasis en esto, siempre distintos del vector nulo, serán los autovectores asociados a cada autovalor. Si lambda sub i es raíz simple, le corresponde un autovector. Si es múltiple, puede tener uno o varios autovectores. Y después los autovectores asociados a autovalores lambda sub i distintos son linealmente independientes entre sí. Es decir, ninguno es una proporción, ninguno es un múltiplo del otro, o una combinación de distintos vectores. ¿Hasta ahí alguna duda? No, no. No. ¿Ninguna duda? Bueno, pues ya. Pasamos. Entonces hay dos métodos para resolver este sistema de ecuaciones. Obviamente, el primero es plantear el sistema de ecuaciones. Tenemos b sub i por b corta igual el vector nulo. Esta es una forma genérica y lo desarrollamos y tenemos las distintas ecuaciones. Los componentes del vector que queremos hallar son k sub 1 a n. Entonces tenemos cada coeficiente por k sub 1 hasta k sub n para cada ecuación. Y es resolver un sistema de ecuaciones lineales homogéneo de n ecuaciones con n incógnitas. Las n incógnitas van a ser los k sub 1 hasta k sub n. Entonces, básicamente digo, es plantear eso. Ya saben resolver el sistema de ecuaciones lineales. No, por ahora no me voy a meter más en esto. Cuando veamos el ejemplo lo retomo. El otro método, que quizás es el más confuso o el que más dudas les debe generar, es el de la matriz adjunta. Que la matriz adjunta, ojo, no es la misma que la matriz de adjuntos. Yo en el encuentro anterior planteé la diferencia, pero básicamente es que la matriz de adjuntos es la transpuesta de la matriz adjunta, o viceversa. Entonces, decimos que si b sub i asterisco es la matriz adjunta de b sub i, hay una propiedad en general de las matrices adjuntas que dice que si las multiplicamos una matriz por su adjunta, es igual al determinante de la matriz por la matriz identidad. O sea, nos da una matriz diagonal donde los elementos de la diagonal principal son los determinantes, perdón, el determinante de B. Entonces tenemos, supongamos una matriz ahí. Bueno, me salió bastante chueco y feo, perdón. Pero imaginen que esto es una matriz.
Y esto, perdón, no son puntitos suspensivos, son ceros. Porque como estamos multiplicando por la matriz identidad, nos queda lo siguiente. Con la particularidad de que, como el determinante de B sub I, por cómo planteamos ya de entrada para allá los autovectores, los autovalores, perdón, va a ser igual a cero. Entonces, esta multiplicación va a ser igual a una matriz nula. Porque si el determinante es igual a cero y todos los restantes elementos son cero, todo va a ser cero. Al mismo tiempo, se puede demostrar que el rango de la matriz adjunta es igual a 1, y acá les dejo la página por si lo quieren chusmear, y por lo tanto todas las columnas son combinaciones lineales entre sí de la matriz adjunta. ¿A qué se resume todo esta digresión? Es que podemos elegir cualquier vector columna de B sub I asterisco, o sea, de la matriz adjunta, y va a ser una solución del sistema. Porque, ¿cómo se dice? Digo, si por ejemplo esta columna de acá, ¿se acuerdan de esta multiplicación? Es el resultado de la matriz B sub I por una columna de la adjunta. Digo, esto va a ser cero, esto va a ser todo cero. Entonces se cumple esta igualdad acá. Ahora con un ejemplo, digo, lo ven más claro, pero este es el fundamento teórico de lo que estamos haciendo con el método de la matriz adjunta. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Podemos sacar la matriz adjunta de B sub I y agarrar un vector columna cualquiera, porque van a ser todos iguales, o el vector multiplicado por un escalar, o sea, va a ser proporcional. O podemos directamente agarrar una fila de la matriz B sub I, no la adjunta, sino B sub I, calcular los adjuntos y transponerlo. Entonces, si tenemos una fila, calculamos los adjuntos y lo transponemos y nos va a quedar un vector columna, que va a ser lo mismo que si hiciéramos toda la matriz adjunta y agarráramos solo el vector columna. Eso no entiendo que queda bastante claro, pero no sé si tienen dudas hasta ahí. No, hasta ahí va bien. ¿Vamos bien? Todo bien. Perfecto. Bueno, y acá metí un ejemplo práctico que no sé si está Vicky, que pasó los ejercicios que quería resolver. Sí, estoy. Ah, joya. Joya. Ahí está, bueno, entonces los dos prácticos que puse son esos ejercicios. Tenemos la matriz, lo único que le cambié es esto para no entorpecerme con la matriz B, le puse A genéricamente a todas. Entonces A es igual a esta matriz. Y entonces lo primero que hacíamos era plantear la matriz A menos lambda por la matriz identidad. Entonces lo único que cambia al ser una resta de un múltiplo por una matriz identidad, lo único que cambia es la diagonal principal. Tenemos que 0 menos lambda es menos lambda, 1 menos lambda es 1 menos lambda, y bueno, 2 menos lambda es esto. Perdón, estoy... mate. Entonces, lo que queríamos hacer ahora es calcular el determinante. Recuerden, para establecer que queremos que exista una solución distinta a la trivial, el determinante tiene que ser igual a 0. Entonces, calculamos el determinante de esta matriz, que para no estirarlo demasiado, digo, puse el resultado al que arribamos, pero es un procedimiento, hay que calcular varios determinantes. Y llegamos a esta expresión de acá, que es el polinomio característico que les había dicho antes, donde tenemos, ¿se acuerdan los coeficientes a sub 1 por lambda a la n? Bueno, acá tenemos menos 1 por lambda a la 3, más 3 por lambda a la 2, menos, en este caso lambda a la 1, el coeficiente 0, menos 4 por lambda a la 0, que es menos 4, y tenemos este polinomio característico, de orden 3, de grado 3, perdón. Que si lo resolvemos en la calculadora, por Ruffini, si quieren en Symbolab, en cualquier lugar, digo, les va a dar estas raíces. Tenemos la raíz
lambda sub 1 igual a menos 1 y una raíz múltiple, recuerden, de multiplicidad algebraica 2, porque se repite dos veces, igual a 2. Raíz múltiple de multiplicidad algebraica igual a 2. Entonces, como seguían los pasos de lo que había desarrollado antes, digo, ya tenemos los autovalores, ahora queremos saber cuáles son los autovectores que corresponden a esos autovalores. Y lo que hacemos es reemplazar acá, no, acá no, espera, teníamos el sistema b sub i por el vector b corta igual, No, la que está arriba. ¿cómo? Lo reemplazaste en lo que está arriba. Este de acá, ¿decís? Menos 1 y 2 los pusiste en los lambda que están en rojo arriba a la derecha y lo escribiste como B1. Claro, sí, digo, esta matriz pasa a ser b, si reemplazamos lambda 1 va a ser b sub 1 por b corta igual al vector nulo, que va a ser, digamos, el sistema que estamos tratando de resolver. Lo pongo acá de nuevo porque no, me falta agregarlo acá. Entonces b sub 1, reemplazando, como decía el compañero que ahora no me acuerdo el nombre, o no me lo dijo, era menos lambda, si reemplazamos va a ser 1, porque este es menos 1, con signo negativo va a ser 1, 1 menos menos 1 va a ser 2, y 2 menos menos 1 va a ser 3. Entonces ya tenemos acá la matriz B sub 1. Lo siguiente es calcular la adjunta, que también lo pueden hacer a mano, pueden hacerlo en Symbolab, no sé si las calculadoras ya hacen eso, también pueden hacerlo. Y obtienen la matriz adjunta, y como pueden ver, lo que habíamos dicho antes, es que todas las columnas son combinaciones lineales de las otras. Digo, esta, por ejemplo, 880 es la columna 2, esta 110 por 8. Y esta es lo mismo, pero por 3. Son todas combinaciones lineales. Entonces podemos elegir cualquiera, y va a ser el vector característico asociado al lambda sub 1 igual a menos 1. En este caso, siempre optamos por representarlo de la forma más reducida. Digo, en vez de poner 880, sabemos que va a ser un múltiplo de este vector 110. Esto porque a veces en los ejercicios y en las guías ponen la respuesta, quizás ustedes no hacen este paso y ponen 880 y capaz miran el resultado y dicen, che, no me dio, pero en realidad simplemente es una expresión distinta del mismo vector, es un múltiplo. O sea, tenés que buscar como que se cumpla la relación. O sea, por ahí el resultado dice 1, 1, 1, 1, 0 y a vos no sé, te digo 2, 2, 0. Lo importante es que x1 y x2 sean iguales y el tercero sea 0, ¿no? Tal cual. Digo, no se asusten si a la primera vista ven que no les da o no les coincide. Digo, capaz les está dando, pero es eso, es un múltiplo. Y acá desarrollo la comprobación que b sub 1 por el vector 1, que como habíamos visto en el sistema está acá, que estamos estudiando originalmente, si hacemos la multiplicación nos debería dar el vector nulo. Esto yo lo hice en Symbolab, así que doy fe de que da 0, 0, 0. Siempre pueden comprobar de esa forma si están llegando a un resultado correcto. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? Perdón, Santi, Sí. ¿cómo es que pasaste de B1 a B1 asterisco? ¿Cómo pasé de B1 a B1 asterisco? Bueno, tenés que calcular la matriz adjunta, que es básicamente calcular la matriz de adjuntos, que es cada elemento, la expresión del adjunto era menos 1 por I más J por el determinante de la submatriz que queda de eliminar la fila I y la columna J. En este caso, por ejemplo, para este elemento, menos 1 va a estar elevado a I más J. En este caso, este es el elemento 1, 1, o sea, fila 1, columna 1, I más J es 2. Entonces, menos 1 a la 2 va a ser 1 positivo por la submatriz que queda de eliminar fila 1 y columna 1. Entonces,
perdón, el determinante de esa submatriz. No, ahí me olvidé de aclarar eso. Calculamos este determinante. Lo mismo para todos los elementos y llegamos a esta matriz. Perdón, llegamos a esta matriz transpuesta. Queda transponerla para que quede la matriz adjunta. O sea, la matriz resultante de calcular todos estos elementos, hay que transponerla y llegamos a la matriz adjunta. ¿Quedó claro eso? Sí, perfecto. Sí. Gracias. Joya. Recuerden, no, porque la matriz adjunta y la matriz de adjunto son cosas distintas. En los libros quizás no lo aclaran. Para que no se confundan, siempre estén atentos que existe una diferencia. Entonces, si no hay más dudas con este ejercicio, pasa al siguiente. ¿Alguien más tiene alguna duda? Todo bien, ¿Todo joya? todo joya. Perfecto. ¿No faltaría Sí. usar el lambda? Ah, ahí está. Perdón. Claro. Tenés razón. Me colgué. Entonces, nada, nos falta encontrar los autovectores correspondientes a los autovalores. Lambda sub 2 sub 3, que son iguales a 2. Entonces, es el mismo procedimiento. Digo, reemplazamos en B el valor del autovalor, o sea 2, y nos queda menos 2, menos 1, 0. Y calculamos la matriz adjunta, que nos queda acá, esta expresión, que como ven nuevamente, digo, esta columna es simplemente esta, pero multiplicada por menos 1. Es una combinación lineal. Como la expresión teórica de esto es que el rango de esta matriz adjunta es 1, porque hay un solo vector independiente. Vector linealmente independiente. Entonces, esperen que recupero el... Ahí va. Entonces, elegimos una columna y ese va a ser el vector característico, que nuevamente lo simplificamos porque este 2, 2, menos 6 es lo mismo que 2 por el vector 1, 1, menos 3, y este es el vector que elegimos. Si lo comprobamos, haciendo la multiplicación correspondiente, da igual 0. Entonces, es autovector correspondiente al autovalor lambda igual a 2. ¿Cómo se dice? Ahora lo que hago acá es desarrollarlo por el otro método para mostrarles también un tema con las raíces múltiples. Pero bueno, esto es básicamente el sistema de ecuaciones lineales. Tenemos la matriz B sub 2, B sub 2 sub 3, el vector, que acá como asumimos que no lo conocemos, entonces es K1, K2 y K3, los componentes, igualado al vector nulo. Y si lo expresamos en ecuaciones, tenemos estas ecuaciones. Fíjense que hay solo dos, justamente porque una es combinación lineal de la otra. Esta es más evidente aún porque es la misma fila. Entonces, en realidad solo tenemos dos ecuaciones. El rango de esta matriz es 2, entonces hay un grado de libertad. Recuerden, el grado de libertad es igual al orden de la matriz menos el rango de la matriz. Entonces una variable podemos fijarla libremente. Digo, ahora va a quedar más claro, pero tenemos, si multiplicamos, tenemos menos 2 por K1, es esto acá, menos 1 por K2, menos K2, menos 1 por K3, menos K3 es igual a 0. Y esta otra es menos 2 por K1, esto acá, más 2 por K2 es igual a 0. Entonces, el sistema de ecuaciones nos da los valores para K3 y K2 de acuerdo a los valores de K1, de acuerdo a los valores de K1 en realidad, porque es el único que podemos fijar libremente. Entonces, si decimos que K1 es igual a 1, acá estamos asumiendo, podemos tirar cualquier valor, pero por lo general es mejor probar con valores 1, 0 para no complicar tanto las cosas. Si K es igual a 1, K2 es igual a 1, por esta ecuación de acá. K3 es igual a menos 3, por esta ecuación de acá. Y se forma el autovector correspondiente, el mismo que teníamos antes, de hecho. 1, 1, menos 3.
La pregunta acá es si al ser una raíz múltiple que tiene multiplicidad 2, si vamos a tener dos autovectores linealmente independientes. Porque digo, acá podemos probar cualquier valor, podemos poner k igual 2, k1 igual 2, pero va a ser, digamos, va a ser un vector linealmente dependiente, porque si k1 es igual 2, tenemos esto es 2, este va a ser 2 y este va a ser menos 6. Entonces va a ser un vector linealmente dependiente. Entonces esto no, digo, no nos sirve. Nosotros tenemos que conseguir, idealmente, tantos autovectores linealmente independientes como autovalores tengamos. En este caso no se puede porque cualquier número que yo le dé a cada uno me va a dar un vector linealmente independiente, dependiente, perdón. Como corolario de esto que estoy diciendo es que si tenemos una raíz múltiple con multiplicidad m, no siempre hay m vectores linealmente independientes. Digo, no se asusten si no llegan a conseguir un autovector por cada lambda, no siempre se cumple. Y después tengo otro ejercicio acá, pero si tienen dudas con el anterior, con esa última parte, avísenme. Bueno, asumo entonces que no hay dudas. Una aclaración, digo, ahora lo vamos a ver, pero yo siempre recomiendo usar el método de sistema de ecuaciones, porque el de matriz de adjuntos puede ser que no les permita calcular los autovectores para algunos casos particulares. Ahora, este justo es un caso donde sucede. Pero nada, ahora, digamos, ahora lo van a ver en acción lo que les quiero decir. Yo siempre planteo que les conviene el sistema de ecuaciones lineales. Eh, es simple, digo, quizá no es tan elegante como el otro, pero nunca falla. Digamos, ese sería la síntesis, nunca falla. Entonces, tenemos la matriz A, que este es el otro ejercicio que mandó Vicky para ver, que es esta matriz de acá. Nuevamente calculamos eh, esta matriz modificada A menos la identidad por lambda, o lambda por la identidad, es lo mismo. Y nos queda 5 menos lambda, 5 menos lambda, 2 menos lambda. Si desarrollamos el determinante de esa matriz y lo igualamos a 0, nos queda esto. El polinomio característico de grado 3, o sea, el grado va a ser siempre igual al orden de la matriz. Y si lo resolvemos, si hallamos las raíces, nos queda una raíz es igual a 10 y tenemos de nuevo una raíz múltiple con multiplicidad algebraica 2, porque son 2, igual a 1. Bueno, entonces, ¿ahora qué hacemos? Reemplazamos lambda sub 1 en la matriz B, o sea, esta que ahora pasa a llamarse B, con el agregado que es 1 porque le reemplazamos lambda por lambda sub 1. Y nos queda que lambda al ser 10, 5 menos 10, nos queda menos 5. 5 menos 10 nos queda menos 5. 2 menos 10 nos queda menos 8. Calculamos la adjunta y nos da esta de acá. Alternativamente podemos agarrar una fila cualquiera, calcular los adjuntos y transponerla. Nos va a dar alguna de estas. Pero bueno, también podemos calcular toda la matriz adjunta. Es un poco más de trabajo. Y como ven, nuevamente, los vectores columnas son linealmente dependientes. Digo, este es el doble, este es igual a este y este es el doble de este. Entonces elegimos cualquiera y tenemos que el autovector correspondiente al autovalor lambda sub 1 igual 10 es 36, 36, 18. O simplificado es 18 por 2, 2, 1. Nos quedamos con este autovector. Lo mismo para los otros autovalores. Reemplazamos en la matriz B. Nos queda esto, 4, 4, 2, 4, 4, 2, 2, 2, 1.
acá le llamo la atención que si ven el rango es 1 porque eh, digo, este es la mitad de este y este es igual a este, entonces solo hay un vector columna o fila, es indistinto, que es linealmente independiente. Entonces, ahora lo que pasa es algo significativo, que es que la matriz adjunta la calculamos y nos da 0 para todos los elementos. Yo esto no sé si es una propiedad de que la adjunta siempre tenga rango, eh, ¿cómo se dice? Que el rango de la adjunta sea igual al rango de la matriz original menos 1, pero digo, faltaría probarlo. Pero bueno, en este caso en particular nos queda que la adjunta es igual a 0, entonces no podemos agarrar ningún vector porque son todos vectores nulos y ya partimos de la base de que el autovector no puede ser nulo. Entonces, como les decía antes, no podemos hallarlo por matriz adjunta y en este caso pasamos al sistema de ecuaciones. Por eso yo les decía, yo le pongo todas las fichas al método de sistema de ecuaciones porque puede fallar, digamos, en la matriz adjunta. Lo importante igual es que siempre estén atentos a que si les da un vector nulo, lo tienen que descartar porque no puede ser. Entonces planteamos el sistema de ecuaciones, como hicimos en el ejercicio anterior, y la única ecuación relevante, digo, porque acá como tenemos rango 1, tenemos 2 grados de libertad, entonces tenemos una sola ecuación que nos define a K3 igual a menos 2K sub 1 menos 2K sub 2. Y entonces podemos definir los valores de K sub 1 y K sub 2 libremente porque no están restringidos y nos van a dar el valor de K sub 3. Si suponemos, por ejemplo, K sub 1 igual a 1 y K sub 2 igual a 0, entonces K sub 3 va a ser igual a menos 2 por 1, menos 2. Menos 2 por 0, 0. Entonces, K sub 3 menos 2. Si cambiamos K sub 1 igual 0 y K sub 2 igual 1, nos queda el mismo K sub 3 igual menos 2, pero obtenemos dos vectores que son linealmente independientes que constituyen la solución o sea, con estos dos vectores independientes podemos generar todos los vectores, los autovectores de ese autovalor particular. Si tuviéramos solo uno, no tendríamos la base para generar esos vectores. ¿Tu mate? Siempre que prueben valores, digo, lo recomendable es probar 1, 0, 0, 1, no probar valores proporcionales, no probar, no sé, 1, 2 y 2, 4, porque obviamente les va a dar un vector linealmente dependiente. Eso como pauta general. Y eso constituye, digamos, todo el ejercicio. ¿Hay dudas? Una consulta. Sí. Acá reemplazamos por dos valores distintos, o sea, ¿podría haber reemplazado nada más por K1 igual a 1, poner ese vector y fin, o tengo que poner dos? Pues sí, podés, o sea, si es necesario hallar dos vectores linealmente independientes. Eso. Y sí, si podés, sí. La idea es que encuentres un autovector para cada autovalor. Si tenés Ok. si tenés una raíz múltiple, hallar dos linealmente independientes para poder generar el resto. Bien. Les recomiendo mucho, si tienen más dudas con esto, digo, en el libro de Grossman, que lo compartí en el Drive, hay un montón hay toda la parte de autovalores y autovectores, tiene un montón de ejercicios, tiene explicaciones, quizás un poco más elaboradas, pero digo, está bueno ver los ejemplos y los ejercicios. Yo no sé si alguno ¿Sabes si ahí tiene... puedo mirar? Sí, Ah, perdón. perdón. No, habla. Soy Franco, me había olvidado decir. ¿Sabes si ahí puedo mirar lo de grados de libertad y eso? Porque no lo casé bien. Y en el Grossman debe estar desarrollado. Después te paso bien la página, pero digo, en la parte de sistema de ecuaciones lineales seguro está explicado. Igual digo, lo puedes ver intuitivamente cuando, ¿cómo se dice? Por la cantidad de vectores linealmente independientes, si tenés que están asociados al rango, digo, el rango es el número de vectores linealmente independientes. Si el rango es 1, vas a tener n, que es el orden de la matriz, menos el rango,
grados de libertad. En este caso tenés n es igual a 3, porque la matriz es de orden 3 por 3, n igual 3, el rango, que si no me equivoco es la letra ρ, es esta matriz es igual a 1, y los grados de libertad, ponele que se escribe así, va a ser 3 menos 1, 2. Entonces 2 son más las variables que puedes establecer libremente. Y ahora lo que voy es si, ¿cómo se dice? Si alguien tiene alguna duda en particular o algún ejercicio que quiera que resolvamos, podemos intentarlo. En el anterior que hicimos que teníamos que un alfa era doble también, pero sacamos un solo autovector. Era por esto de que tenía un solo grado de libertad. Sí, en el Grossman hay una explicación. Digo, esto yo no lo tengo del todo cerrado, no les voy a mentir, pero en el Grossman hay como una explicación de cuándo podemos esperar encontrar tantos valores, tantos autovectores linealmente independientes o no. Eh, Hay que estudiar un poco más, digo, eh, de propiedades de matrices, pero digo, qué sé yo, en general me parece que es intuitivo ver que en el caso anterior podíamos reemplazar cualquier valor de k sub 1 y no nos iba a dar ningún vector linealmente independiente distinto. Yo creo que este herramental, digo, para los problemas que normalmente les van a dar en matemática, que en general la unidad de autovectores y autovalores no ocupa tanto lugar, yo creo que alcanza y sobra, digo. Por lo menos mi experiencia particular es esa. O sea que no lo vamos a usar mucho. No. No, en realidad no. Hago una pregunta, capaz que en el libro habla mucho de multiplicación, perdón, multiplicidad geométrica. ¿Tenés Sí. idea de a qué se refiere? Eso es esto que decía que digo, si lees el Grossman, pues puedes establecer esto de cuántos vectores linealmente independientes deberías encontrar o podrías encontrar, pero en ningún ejercicio te van a decir cuánto es la multiplicidad geométrica de tal, digo, no se compliquen tanto, eh, no les van a hacer preguntas de ese estilo y normalmente suele ser intuitivo la cantidad de vectores linealmente independientes que puedes encontrar. Si te interesa mucho lo puedes ver y creo que te puede servir, pero no, digo, no es que no es un eje temático de los cursos de matemática para economistas, por lo menos en el curso de Herrera ahí. Genial, gracias. Ahí tiene alguna duda más, algún ejercicio para ver, de tanto de autovectores y autovalores como si quieren de estática comparativa o de algún otro tema, no sé si alguno está en otro curso que ve otro tema. Y si no, guardamos acá. Bueno, interpreto su silencio como que está todo bien. Esto lo vamos a descartar. Así que dejo de compartir pantalla. Y bueno, nada. El sábado que viene, entonces, en la semana me van comentando qué temas les generan inquietudes. Igual pueden hablar por el grupo, digo, si en algún momento están haciendo un ejercicio y les surge alguna duda, obviamente pueden plantearla. Eh, si no tienen una duda, pero ven que alguien plantea una duda y la saben, digo, también podemos apoyarnos mutuamente. Quizás yo no siempre estoy para contestar dudas, pero entiendo que entre todos se puede sacar alguna respuesta. Y bueno, nada, después subo la grabación, pues si la quieren ver de nuevo, y mando el PowerPoint. Genial, gracias. Buenísimo. Gracias. Dale, gracias, Santi. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, Juli, no pasa nada. Disfruto de eso. Nos vemos el sábado que viene, entonces. Dale, buenísimo. Gracias, genio. Chao. Chao.